Aparecemos ahí. ¿Estás viendo el video o entraste vos? No, no, esto es de lo que quedó de hoy. No, entra en la segunda, a ver. Pero acá no está transmitiendo nada. Nuevo consejo, registro de evento. ¿Qué te dice ahí? Hay 13 personas. ¿Por qué se corta así? Se escucha ni se ve. Genial, gracias. Ahí los Me vemos. están escuchando, pero Sí, otra sí, vez ahí se está está. cortando. Bueno, no importa, seguirlo igual. Ahí los ven, dice. Ahí nos ven. Bueno, Ahí está, perfecto. bien, a ver. Estábamos bien. Bueno, tras esta, vamos a ver si tenemos más suerte ahora, tras la interrupción. Parece que tenemos serios problemas con la capacidad de Facebook para transmitir, porque internet hay, pero se corta la transmisión. Bien, estábamos, ¿dónde están esos viejos conflictos, esas emociones bloqueadas, esos condicionantes y filtros mentales? Podríamos pensar que quedan en la memoria consciente, pero no. Es mucho más profundo que eso. Cuando la persona del ejemplo anterior vivió esas historias de abandono, sintió una emoción negativa muy fuerte y profunda, tan fuerte y profunda que se grabó en el subconsciente y ahí es donde queda. Ahí es donde llegan las vivencias más fuertes. En este caso, estas emociones pasadas, pero también podrían llegar vivencias y emociones de felicidad. No sería un conflicto, pero también es una memoria condicionante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si de pequeños nos sentimos muy felices en un viaje de vacaciones familiares? De pronto podemos estar condicionados por nuestros filtros mentales a repetir la búsqueda de esa felicidad en un deseo permanente de viajar. Lo mismo puede pasar con una emoción guardada por algún ancestro. ¿Qué pasa con alguien que interviene y vive una guerra? No toquen nada, dice. Alguien que presencie una masacre, una tragedia natural, presenciar la muerte de un niño. Son todas emociones tan fuertes que se guardan y pasan a las siguientes generaciones como una carrera de postas. Ahora que menciono esto de presenciar la muerte de un niño, tuve un caso de una mujer con ataques de pánico y encontramos que el programante, el primer programante del ataque de pánico, había estado en una bisabuela o algo así que había presenciado la muerte de un niño. Y a esta mujer se le desatan los ataques de pánico cuando, estando, tenía un hijo de 1 año, 2 años en ese momento, y se arma una trifulca callejera en la puerta de la casa, o sea, una simple pelea de muchachitos en la puerta de la casa, y a ella le surge la idea de que iba a aparecer algún arma, que iba a haber disparos y que uno de esos disparos podía entrar en la casa y llegar a lastimar a su propio hijo. Ahí comenzó con los ataques de pánico y no encontrábamos el programante. Y el programante había sido estaba en esa bisabuela o tatarabuela, algo así, que había estado en una casa donde había presenciado la muerte de un chico, que no era su hijo, pero había sido tan fuerte la emoción que ante una posibilidad de peligro imaginado, porque finalmente no pasó absolutamente nada en esa pelea callejera, esta mujer empezó con ataques de pánico. Cuando hicimos consciente todo ese hilo de pensamiento, se terminaron los ataques. ¿Mm? Entonces, todas emociones tan fuertes que se guardan y pasan a las siguientes generaciones como en una carrera de postas.
¿Cuánto hay de ancestral en aquella persona con cáncer? ¿Cuántos hijos abandonados hay en ese árbol genealógico? Nuestros filtros mentales comienzan a armarse en nuestra infancia. Son primordialmente ancestrales. Después agregamos los propios. Para cuando llegamos a la adultez ya tenemos nuestra propia colección de conflictos. Los asumimos como propios, los cuales los llevamos por fidelidad al clan. Una semilla de un árbol tiene toda la información de ese árbol. Nosotros también tenemos toda la información del árbol familiar. Nuestras emociones, como tristezas, miedos, culpas, alegrías y otras. Cuestionar esas emociones y no aceptarlas como propias es creernos víctimas de esos conflictos. Tenerlas o vivirlas, nos resulte placentero o no, es problema nuestro. No es que seamos víctimas de nuestros ancestros, somos un producto de ellos. Entender esto será el punto de partida de la resolución de estos problemas, esos de los que hasta ahora nos creíamos víctimas. Sí. Aurora dice, ahora entiendo, yo fui enfermera y vi muchas muertes. ¿Esto se puede tratar por mis miedos? Totalmente. Totalmente. Hay que ver ahí qué miedos ancestrales había. ¿Qué miedos ancestrales puede haber? Porque esa elección de tu profesión de enfermera no es casualidad. Es reparación del clan. Algo hay que ver ahí. Probablemente, en el caso de las enfermeras, probablemente sea falta de atención. O sea que lo que estás reparando es una falta de atención de alguien en el clan. La enfermera es básicamente la que atiende al enfermo. Entonces, lo que estarías reparando ahí es una falta de atención. Damos un ejemplo de lo que decimos en la historia de Mónica. Por supuesto, Mónica es un caso real, donde lo visible era un pequeño sobrepeso, pero lo subyacente y oculto eran las historias de hijos abandonados en el clan. Se logró hacer consciente hasta los tatarabuelos y ver que en cada generación había historias de abandono y de conflictos de imagen y carencias económicas y afectivas. La desvalorización es un subproducto de todo eso y esas son las 4 bases del sobrepeso. No, antes que me pregunten, el sobrepeso también es descodificable. No somos víctimas de nuestros antepasados, somos continuadores, como en una carrera de postas, donde uno pasa la posta al siguiente y cada uno cumple su parte del trabajo de todos. ¿Cuál es el trabajo de todos? La reparación del clan. Claro, justamente, justo lo que pregunta Valeria y dice, ¿y es el caso del ser docente? En el caso de ser docente, probablemente lo que estás reparando es una falta de instrucción, o sea, falta de educación formal en la familia. Puede haber inclusive una desvalorización intelectual, o sea, una persona que se cree menos intelectualmente. Entonces, una maestra, una docente, lo que está reparando es ese sentimiento del clan. Valeria, ten en cuenta que hasta 7 generaciones para atrás son que nosotros heredamos la información que toma nuestro inconsciente, la información de nuestros ancestros. Entonces, ellos, nosotros nos van pasando como una carrera de postas y nosotros lo tomamos para reparar. Justamente elegimos el trabajo que necesitamos para reparar el clan. ¿Qué? No sé quién es, no alcanzo a ver quién es el que... Enfermedad de Chiari, pregunta, espérate que ahí miro. La malformación de Chiari es una de esas cosas que no Atena. ¿Quién es? Atena. Sí, Atena. Malformación de Chiari. Como me tocaron varios casos, me tocaron 2 o 3 casos concretos, y no está descodificado, o sea, no figuran los manuales como malformación de Chiari. Y lo tuve que descodificar, y en todos los casos, los ya 3, 4 casos que llevo, sale perfectamente. Y hay un efecto que no sabemos cómo, pero es un efecto casi inmediato. Tiene que ver con mejorar el canal de comunicación. O sea, todo lo que hace referencia al cuello hace referencia a la comunicación.
Y la malformación de Chiari, para los que no la conocen, por supuesto, es una enfermedad bastante rara, es la primera vértebra, a ver, no se ve acá, no acá, como hago al revés, acá, la que está en la base del cráneo, la que está en contacto con el cráneo, la primera vértebra se agranda el canal medular, o sea, el agujero interno de la vértebra por donde pasa el canal medular, se agranda y el cerebelo que está justamente arriba de eso se escurre por ese canal. Y hay un par de, dos o tres formas distintas, pero básicamente es el canal medular, es el canal de comunicación. De comunicación. Todo lo que tiene que ver con el cuello tiene que ver con comunicación. Y ese canal medular es la comunicación, la que baja las órdenes desde el cerebro hacia todo el resto del cuerpo, o el que recibe toda la información del cuerpo. Entonces, todos los problemas del agujero de la vértebra, o sea, del canal medular de la primera vértebra, implica tratar de mejorar el canal de comunicación. Cuando llegamos, eso, o sea, ese sería, digamos, el conflicto, ¿cómo podríamos decir? Muy resumido. Después hay que ver para cada uno, cada persona, cómo se manifiesta o cómo se llega hasta eso. Implica también una desvalorización muy fuerte, puede haber un conflicto de identidad, o sea, varios temas. Hay que verlo. Y un programante ancestral. Por eso. Hay que verlo en una consulta, pero si lo mencionás es porque o lo has tenido o tenés a alguien muy cercano, el resultado puede ser muy fuerte. Y con una marcada diferencia. También preguntan, ¿y los que elegimos psicología? Los que elegimos psicología, esa es la gran pregunta que hacen siempre los psicólogos. Es para entenderse a sí mismo. O sea, hay un conflicto de no entenderse entre sí. No entenderse entre sí. Y como cada uno es el espejo del otro, si yo no entiendo al otro, al final no me entiendo a mí mismo. ¿Sí? Preguntan, ¿malestar estomacal? Como gastritis, ¿qué significa? Bueno, bocado indigesto, volvemos a lo mismo. No estamos hablando de síntomas y que la idea era, no tengo ningún problema en hacer todas estas respuestas, pero la idea era hablar de como creadores de realidad. Si bien estas preguntas vienen a demostrar que terminamos creando nuestra realidad. ¿Por qué? Porque tanto la que preguntaba por la malformación de Chiari como ahora esta pregunta de el estómago son manifestaciones de nuestro subconsciente para crear, para intentar hablarnos de una realidad que estamos creando nosotros mismos. Podríamos hacer la figura como solución biológica, claro. Podríamos hacer una figura de que el subconsciente habla algo así como si fuera caracteres egipcios, por ejemplo, o chino antiguo. Nos habla, nos da mensajes en un idioma chino antiguo. Chino antiguo, pobres chinos no tienen la culpa, pero los uso como algo absolutamente desconocido para el normal de la gente. Entonces tiene que haber alguien capaz de poder leer ese mensaje, traducirlo, para poder entenderle el significado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra cosa ahí? Sí, siguen preguntas en cuanto a problemas físicos y estaba leyendo. Más arriba, sí, a ver espera. Ahí, Esperá, que... Hace un par de meses fui el único... religioso católico consagrado en mi familia. Espérate. Perdón. En mi familia paterna. Y me pregunto por qué elegí esta opción de vida. Todos los religiosos, todos los militares, todos los uniformados de cualquier sistema, siempre tienen el conflicto de identidad. El conflicto de identidad no es solamente para eso, es mucho más amplio, es casi se puede decir que es la base de, no sé, el 98% de los problemas de los seres humanos, el conflicto de identidad. ¿Por qué los religiosos?
porque los religiosos están sometidos a una identidad, a una autoridad, responden a una autoridad, no pueden tener identidad propia. El ejemplo más fuerte es el de las monjas que hasta el nombre pierden. Una religiosa adopta una identidad que no es la propia, deja de lado su identidad y adopta otra. Bien. ¿Sí? ¿Por qué elegiste eso? Porque había que reparar ese conflicto de identidad. Seguimos. No somos víctimas de No nuestros somos víctimas de antepasados. nuestros antepasados, somos continuadores, como en una carrera de postas donde cada uno pasa la posta al siguiente y cada uno cumple su parte del trabajo de todos. ¿Cuál es el trabajo de todos? La reparación del clan. Acá queremos destacar un pequeño y gran detalle. Fíjense, la reparación del clan. Ahí preguntaban qué significa ser docente, qué significa ahora el religioso, qué significa psicólogo. O sea, ¿o por qué se elige esa carrera? Por la reparación del clan. Acá queremos destacar un pequeño y gran detalle. Cuando los conflictos son tan fuertes como para determinar la vida de una persona, siempre vienen desde las dos ramas del árbol genealógico. Una parte es espejo de la otra. Una parte es espejo de la otra. Cuando hablamos de conflicto de identidad, ahí es una de las cosas más evidentes. La manera que tengo personalmente de confirmar, podríamos decir así, un conflicto de identidad es buscarlo, por ejemplo, en la madre y confirmarlo en el padre. O sea, ver o buscarlo en el padre y confirmar si en la madre se repite. Casi siempre. Pensaríamos que algo en apariencia tan irrelevante como un sobrepeso más o menos importante no es determinante para una persona, pero resulta que esa persona encuentra su vida limitada en muchos aspectos por ese sobrepeso. Por ejemplo, vestimenta, discriminación, conflictos de pareja, etc. Observando en ese árbol genealógico, lo primero que va a surgir son los conflictos de abandono, de imagen y de carencias. O sea, a ver, el árbol genealógico, nuestros ancestros, tienen una influencia, una incidencia fundante, no fundamental, fundante en nuestra personalidad. Después depende de nosotros qué hacemos con eso. No es que yo soy así porque eran mis abuelos, mis padres, no. Mis abuelos, mis padres, mi árbol genealógico, me dio una serie de condiciones iniciales. Y después depende qué es lo que yo hice con eso. No es que yo soy víctima de aquellos abuelos y padres. ¿Qué hice yo con esos conflictos? En resumen, siempre podemos ver lo que a primera vista nos resulta abrumador y trascendental. No es otra cosa que nuestros conflictos y programas ancestrales, temas no resueltos de nuestros antepasados que ahora son nuestros. A ver, ¿qué hay ahí? Sí, que ahora sí. Buenas tardes. Quiero saber sobre queratocono. Dice. No, es. ¿Y qué es esto? Deformación de córnea, sí, que comienza a los 11 años, ¿no? Pero bueno, sí, esta sería una decodificación directamente. Eso, el queratocono es no querer que de afuera vean para adentro, una cosa por el estilo, una cosa por ahí. Hay que ver cómo encaja. Lo encontré, me pasó por ejemplo en un médico cubano, médico, cardiólogo cubano, que con queratocono, que se quería ir de Cuba y se fue de Cuba. No querían ver, no quería que de afuera vieran para adentro. O sea, los que conocen más o menos la realidad de Cuba pueden entender a qué me refiero. Está. A las personas que les interesan los temas de espiritualidad y esoterismo, simplemente estamos creciendo. O sea, a ver, sí. Eso es parte de lo que podemos ver después de terminar la charla, Bien. en realidad.
Lo que hasta ahora no sabíamos es que todos esos programas y conflictos transgeneracionales estaban guardados en lo profundo del subconsciente y desde ahí nos condicionan para crear nuestra realidad. Eso es lo que hablábamos, por ejemplo, de las personas que eligen una profesión y no saben que en realidad no la eligieron ellos a la profesión. La elegimos como una manera de reparación de alguna forma en el clan. Tomemos, por ejemplo, el caso que alguien que nunca logra ahorrar un dinero. Esto es un punto importante. Podemos llegar a descubrir, lo hemos hecho, que esa persona siempre estuvo convencida en ese nivel subconsciente de que tener un dinero es malo porque un abuelo fue muerto por causa de tener un dinero. Ese subconsciente se encargó de que nunca puede ahorrar algo de dinero. Trata de no correr riesgos. Parece sin sentido, inverosímil, pero sucede tal cual. Cuando empezamos a buscar, a bucear en los antepasados, a ver qué había en estas personas, una persona concretamente como este caso, nos encontramos con un asesinato de un abuelo. Y entonces eso era peligroso, un asesinato por robo, el dinero era peligroso. Entonces eso quedó tan guardado a nivel subconsciente en el clan que alguien manifiesta esa imposibilidad de ahorrar. No puede juntar dinero. Algunos de esa manera y otros de otra. Hay otras formas también, pero bueno. Porque como somos creadores de nuestra realidad, nosotros nos va a afectar de una manera, a mí me va a afectar de una manera, a vos te va a afectar de otra. Bien. Acá ahí dice la tosis. Sí, tosis, con P creo que es, ¿no? No sé, tosis palpebral del párpado, con desviación del glóbulo ocular, desde Bien. nacimiento. Está manifestando un conflicto transgeneracional. Todo lo que es de nacimiento es un conflicto transgeneracional respecto a algo que no se quiere ver. Ahí es mucho más que no se quiere ver, que no es mejor no ver, que hay que, o ver mejor. O ocultar. Claro. Sobre ser odontóloga, también tema del bocado, de retener o de atrapar o retener el bocado. Bien, desde lo consciente podemos quejarnos de nuestra mala suerte, de nuestra falta de habilidad o visión para los negocios, pero lo oculto es que solo somos víctimas de nuestros ancestros, de nuestros conflictos. Estamos creando nuestra realidad a medida de nuestro interior y ahí es donde debemos ir a buscar esos conflictos. Debemos convertirlos en conscientes para poder resolverlos, para crear una realidad más acorde con nuestros deseos. Dice, la biodecodificación también es una profesión de reparación. Creo que sí, casi podría decir con seguridad de que sí. Y dice, ¿cómo es sanar el clan? ¿Es hacer todo lo contrario a lo que hicieron nuestros antepasados? No necesariamente. Podría ser también, pero no necesariamente. Tiene que ver más con resolver, con sanar el conflicto que vivieron nuestros antepasados. A ver, si en nuestros antepasados hubo una desvalorización importante, reparar sería justamente dejar de estar desvalorizado. Sería lo contrario. Pero también reparar puede ser buscar la solución, como en el caso de la docente, que frente a un conflicto de antepasados sin educación formal, ella se dedica a dar, esa docente, esa persona, se dedica a dar esa educación formal. Entonces, no es necesariamente lo contrario, es reparación. ¿El glaucoma avanzado se puede decodificar? Pregunta Marisa. Sí, pero nunca sabemos cuál puede ser el resultado, porque puede haber un cambio muy fuerte o no tanto, porque depende de las condiciones orgánicas. Depende un poco de las condiciones orgánicas.
Pero si como glaucoma tiene que ver con la presión ocular nada más, eso puede ser perfectamente. Bien, seguimos. Aquí falta aclarar que solo algo así como el 5% de nuestras acciones diarias parten desde lo consciente. El otro 95% es desde el subconsciente y ahí es donde está toda la información transgeneracional que fue formando nuestros filtros mentales. ¿Recuerdan la imagen del iceberg? 5% arriba o 10% sobre el agua y la realidad es que el otro 90-95% está bajo el agua. Esa y no se ve. Esa sería la parte subconsciente y la consciente. En este punto también podemos hablar de cuando decimos que una persona es doble de otra. Que eso significa que tiene todos sus mismos conflictos y programas mentales sin resolver. Puede ser por fecha de nacimiento o de concepción, por nombre, parecido físico y hasta por actividad. Alguien que tiene la misma actividad que un padre o abuelo es doble de ese padre o abuelo. Y no tienen idea de la cantidad de veces que algo se explica con solo este detalle. También el caso, a ver, sí. Dice, espérate que estaba buscando que un cachitito más arriba, dice, no, espera. Una de las, espérate que antes Cosas que he investigado. Una de las cosas que he investigado en mi familia, he visto que la gran mayoría vive solo con lo justo. No tenemos una familia millonaria o con una posición económica solvente. Y yo me digo, caray, con tanto que se puede trabajar, no tenemos en el clan una persona, espera a ver, una persona rica económicamente. ¿Habrá algo que entender? Sí. Ahí no sé tu caso concreto, por supuesto, digamos, lo voy a tomar como, lo voy a comentar como un ejemplo. Es el conflicto de identidad que lo mencioné Amo, antes. dice, no es Anto, amo el nombre. Lo voy a mencionar como un ejemplo nada más, el conflicto de identidad que antes lo hablé para otro tema que ahora no recuerdo. Lo de los uniformados o los religiosos. También es el conflicto de los inmigrantes. En este país y en muchos países de América, que somos, muchísimos somos descendientes de inmigrantes, los inmigrantes que vinieron, en el caso particular de Argentina y muchos otros lugares así, vinieron en la miseria, se sintieron desplazados. Hoy también existe en otros países hacia otros lugares. Se da, por ejemplo, los venezolanos, se da en el caso de los mexicanos que están en Estados Unidos. Se sintieron desplazados, expulsados por su tierra, su padre Estado. El Estado, en nuestro caso, el español, el italiano o lo que sea, o el mexicano o el venezolano o lo que fuera, pero siempre es el Estado. Lo expulsa, uno se va de su país por cuestiones de economía, de posibilidades. Siente que al lado de su padre, Estado, padre simbólico, no tiene posibilidades, entonces se desplaza. Y se desplaza en muchos casos con un tremendo conflicto, al punto tal de no volver nunca, como fue lo que pasó con nuestros antepasados. Nuestros antepasados, hablemos de principios del siglo XX, los que venían a América desde Europa a principios del siglo XX, lo más común es que no volvieron nunca más a su tierra. Perdieron su familia, su tierra, todo, dejaron todo y quedaron acá con el conflicto de identidad. No saber quién son porque no saben dónde están. No terminan de hacer sus raíces. He conocido el caso, por ejemplo, de una italiana que había venido con 17 años de Italia. Cuando yo la conocí tenía como 71 o 72 y todavía hablaba más italiano que español. Era difícil entenderle, así de simple. Llevaba más de 60 años viviendo en Argentina y no se le entendía lo que decía. Entonces, eso es identidad. El conflicto de identidad es el conflicto de padre y el éxito viene del padre. Entonces, cuando hay todas esas personas en la familia que no logran éxito, precisamente económico,
puede tener que ver con un gran conflicto de identidad en esa familia. Eso es todo. Puede cambiar muchísimo, pero ha pasado mucho, cambios muy grandes, pero hay que hay que ir hasta el fondo. Hay que verlo bien, porque los conflictos de padres se manifiestan de varias maneras. Aun cuando el inmigrante haya sido el bisabuelo, puede haber sido un conflicto tan fuerte que viene bajando, viene continuándose en las distintas generaciones. Bien. La diabetes en familia, ¿qué significa? ¿Se puede decodificar? Pregunta Sí, Alexandra. Volvemos otra vez, sí se puede descodificar, nos siguen preguntando todas cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. La diabetes es básicamente una historia amarga, historia personal amarga. Es la enfermedad de las personas del sí, pero, las personas que están siempre a la defensiva. Son personas... puede haber un tema de casa dividida, hay varios temas ahí en la diabetes, pero sí se puede descodificar perfectamente. Dora dice, elegir una profesión y sentir no estar identificado cuando en esa profesión se adoctrina. Son dos cosas distintas. Puede tener muchísimo que ver el conflicto de identidad porque tenés el conflicto de autoridad, padre. Mi madre estaba en gestación mía, la presión familiar la llevó a estar en un lugar para darme en adopción. Tiempo muy amargo para ella, eso ven para mí que debo descodificar. Desvalorización, ahí. Y abandono. Y tal vez historia de abandono. Sí. Es decir, mis mandíbulas se me están cayendo, debe ser. Es decir, tengo mis dientes y mis labios de abajo se me desapareció y parezco que estoy enojada. Mis labios se van para abajo. Ajá. Eso tiene que ver seguramente con el bocado, porque habla de dientes, con madre, porque es la mandíbula, y desvalorización, y con no decir, que puede andar por ahí. Dice, Valeria dice, soy doble de mi tío que tiene espina bífida. Depende. No me acuerdo exactamente qué era la espina bífida, pero evidentemente depende también dónde está la bifurcación, o sea, dónde está a qué altura de la columna está el problema. Pero sí, no tendría nada que ver. En todo caso, el tío con espina bífida es el que está manifestando un conflicto y vos tenés los mismos conflictos sin llegar a esa manifestación. Probablemente tenés, confirmame si tenés conflicto de problemas de columna. Bárbara dice, es decir, aparecido el síntoma, voy a la emoción para sanar desde la raíz, sin dejar a un lado el médico. No, por supuesto. Desde el síntoma, porque el síntoma no aparece en ocasiones a la brevedad. Hay veces en que el síntoma aparece y los médicos no logran llegar a un resultado. No consiguen armar un diagnóstico. Se puede descodificar igual. En esos casos trabajamos con el como si fuera cierto, digamos, como si lo supiéramos. Toda la columna abierta tenía, dice Valeria. Toda la columna abierta. Uf. Y en tu caso, Valeria, ¿cómo estás con ese tema? Bien. Caso especial de doble, que es lo que llamamos yaciente. Esto es cuando una persona nació después de la muerte de otro miembro de la familia, que puede ser o no un hijo, y la familia lo carga con la responsabilidad de darle vida a ese muerto. Puede ser cuando los padres pierden un hijo, aunque sea antes o después de nacer, y al siguiente le ponen el mismo nombre. Las consecuencias de estos pueden ser tan sutiles como un sobrepeso, la persona come por dos, no es la única manifestación lo de comer por dos, o tan importante como una esclerosis múltiple o incluso enfermedades mentales como una esquizofrenia. O sea, todo esto y varias cosas más pueden derivar de un yaciente. El resumen podría ser que la persona que es yaciente de otra, por un lado, no sabe quién es, el conflicto de identidad, y por otro puede estar en una tristeza y sensación de vacío constante.
Valeria pregunta, dice, me duele el sacro, ese tío vivió hasta los 35 años sin un diagnóstico cerrado. Yo te diría varias cosas acá. La primera, hay que ver por qué ella está diciendo que es doble del tío. Y segundo, la otra cosa que yo diría es qué parentesco tiene, qué tan cercano es ese tío. Y bueno, hay un montón de cosas más para ver que solamente que tenga una característica de espina bífida y a vos te duela la columna. Sí, pero por el otro lado ella está diciendo que es doble, Por eso por hay lo que ver cual por qué ella cree que es doble. supongo que debe tener que ver con las fechas, pero eso está diciendo que el problema real es anterior al tío, o sea, es el abuelo, de abuelo como mínimo, y siempre va a estar hablando de un serio conflicto de antepasados y de cargas. Y otra cosa importante, dice, mi nena a los 5 años, dice el médico que tiene escoliosis, creo que decía. Escoliosis. Escoliosis es simbólicamente esquivar. Es la simbolización de esquivar, de hacerse a un lado. Puede haber varios temas, pero por ejemplo, el caso más grave que he visto de escoliosis, donde la columna le llegaba a la persona, vamos a hacerlo de este otro lado, prácticamente al hombro. Imagínense de lo que estoy hablando, ¿eh? La columna hacía una curva, a ver, desde acá hacía así una curva que casi le llegaba a la altura del hombro a la persona. Tremenda, tremenda incapacidad, por supuesto. Le llegaba casi a la altura del hombro. ¿Y por qué era? ¿Qué encontramos? Que la madre, mientras la madre estaba en gestación de este chico, ya este hombre era adulto, pero mientras estaba en gestación recibía tremendas palizas del esposo, el padre del chico. Entonces, la idea, hacerse a un lado. ¿Eh? Dice, Entonces hay que buscar en cada persona en particular cuál es el sentido que tiene para esa persona. y Valeria dice, otra Valeria, dice, ¿cuál es tu idea de lo que debemos hacer para modificar nuestra realidad covidiana? Modificar la realidad. La realidad covidiana es una de las cosas que hablamos ahí, hablamos al principio de la sociedad, el entorno. A ver, si nosotros creamos nuestra realidad, entre todos creamos la realidad de todos. Esto del COVID es la realidad de todo el mundo, o sea, lo creamos entre todo el mundo, entre todos los habitantes de la Tierra. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo a la cosa, a lo que sea, se resuelve con la cosa, con lo que sea. Entonces, si vas a tener miedo a una enfermedad que implica dolores de cabeza, problemas respiratorios y bla, 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 si vas a tener tanto miedo a eso, es muy probable que lo resuelvas teniendo eso, teniendo el COVID. Ahí estamos hablando de una infección, un virus, información. Los virus son un pedacito de información. Enojo. Estamos hablando de un enojo, una infección. Estamos hablando de un problema con la corona, con el mando, el derecho a la corona, el manejo de la corona, el uso que le doy a la corona, al mando. Mi corona, mi derecho, mi capacidad de usar esa corona, ¿eh? El mando que tengo, esa corona que tengo. Entonces, si yo tengo una situación, y esto lo aclaro porque cada vez que me han consultado por un tema de coronavirus encuentro ese tema, información, enojo y mando, corona. Los derechos o los privilegios de la corona. Y se resuelven muy rápidamente a partir de ahí. Cuando ya entramos a hablar, por ejemplo, de afecciones pulmonares, ahí entramos a hablar de miedo a la muerte. Así de simple. Miedo a la muerte. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esta realidad covidiana? Lo primero que tendríamos que hacer es no sentir el miedo al COVID. El virus, la infección, no existe más que en nuestra imaginación. Entonces, si yo lo asumo, lo creo. La creación de la realidad, yo creo esa realidad. Lo primero, para salir de ahí, lo primero es la vacuna, la mejor vacuna es tirar el televisor por la ventana.
la mejor vacuna que hay para el COVID. No absorber esa información constante. Eso es una campaña publicitaria. Psicosis colectiva. La campaña publicitaria surgió un efecto impresionante. Es la mejor campaña del mundo creada en la historia de la humanidad. La campaña del miedo, para poder vender las vacunas. Y yo no soy antivacuna, ¿eh? No es que sea antivacuna, vamos a aclarar eso. Yo no soy antivacuna. En todo caso, soy antinegocio. Carolina dice, ¿COVID podría ser miedo y culpa? Culpa no tanto. Miedo sí. Y enojo. Miedo y enojo. Miedo y enojo. Puede, claro, puede venir el miedo, puede venir ahí por un tema de culpa, también puede andar, o sea, hay que ver en el caso particular. Llegué a encontrar un caso que la persona cuestionaba la corona, cuestionaba a Dios, nada menos que eso. Porque había vivido un par de situaciones donde decía, ¿por qué por qué Dios tiene que actuar de esa manera? Hay un punto importante acá, que la culpa es una emoción oculta. El miedo es más fácil de ver y el enojo también es más fácil de ver. Entonces, Sí. la culpa puede estar presente, pero más escondida. Bien, ¿dónde estoy? Volvamos al principio. Volvamos al principio para que no queden dudas. La realidad se está creando a cada instante a partir de esos pensamientos ocultos. La realidad se está creando a cada instante a partir de esos pensamientos ocultos. Es como si fuéramos los protagonistas y creadores de un libro al que vamos escribiendo mientras lo leemos. Esos pensamientos ocultos era el 95% que queda debajo de la superficie. A partir de ahí que creamos la realidad. O sea, para la que preguntaba por qué se estudia psicología, ¿por qué se estudia psicología? Para intentar conocerse a sí mismo. Es justamente como si fuéramos para ver esa realidad, para sacar a la luz toda esa serie de cosas. El pasado nos limita a partir de la realidad que fuimos creando, partiendo de nuestras acciones y pensamientos, y nos condiciona hacia el futuro. La realidad la vamos creando a medida que transcurre nuestra vida, desde el subconsciente, y este está condicionado por nuestros filtros mentales. ¿Se acuerdan cuando hablé del ejemplo de las dos personas que van caminando y sufren un asalto? Esa persona que ya sufrió otro asalto previo, ya está condicionado, ya tiene el filtro mental. ¿Está? Entonces, crea una realidad en ese momento a partir de ese condicionante. Dice, Leticia dice, mi hermano no creía en el COVID y no se cuidaba y dio COVID y dio el COVID. Muy fuerte. Positivo, muy fuerte, estuvo en peligro. ¿Qué sucedió ahí? Por más que él dijera que no creía, pero fue absorbiendo el miedo de todo su entorno. Y una vez que se dio cuenta que podía llegar a ser afectado, le dio miedo simplemente, estuvo en peligro, estuvo mal. Le dio COVID, le dio miedo. Vamos, sigo acá. Sí, hay otra pregunta que quería que... A ver, si es verdad lo que dicen, lo que hablan del COVID, porque mi barrio está infectado, mi lugar de trabajo infectado, y yo no he enfermado. 5 veces me han hecho la prueba y han salido negativas. Y te estás convenciendo, justamente estás dejando de lado los miedos. Claro. Vos nunca tuviste miedo, entonces... y acá hay otra que quería... Además de que lo venimos hablando permanentemente. Espérate que me falta esta que quería que vieras, que me volvió a preguntar. Carolina dice, ¿qué me pueden decir de la celiaquía? Y por otro lado, no encontrar sentido a la vida, tristeza, enojo y depresión. Bien, eso es importante. También es la realidad. Pero primero, la celiaquía, estamos hablando de un conflicto de padre. ¿Por qué? Porque la celiaquía parte del problema del gluten y el símbolo simbólicamente es el pan, el trigo, el pan. Y históricamente, simbólicamente, el que reparte el pan es el padre.
creo que debe ser el único caso donde una comida se refiere al padre. Y por el otro lado, ¿cómo era que decía? La depresión, celiaquía, tristeza, depresión. la depresión es el sentimiento de haber llegado al final del camino, de que nada vale la pena. No encontrar sentido a la vida, tristeza, Claro, enojo y depresión. claro, no encontrarle sentido a la vida, Yo creo que está volvemos todo otra vez al relacionado. conflicto de padre. Y el enojo, y bueno, depende de por dónde venga el enojo, pero el sentido de la vida es el conflicto de identidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona rechaza, no conoce, rechaza, cuestiona al padre, lo que sea, lo que está haciendo es rechazándose, cuestionando o desconociéndose a sí misma. La identidad la da el padre a través del apellido. Y entonces cuando se rechaza al padre, se rechaza a sí mismo, la persona se rechaza a sí mismo. Y ese es el conflicto de identidad, es no reconocerse a uno mismo. Y cuando uno no se reconoce, cree que no tiene derecho a ser, en el sentido filosófico, ser humano, con todo lo que eso implica. Y eso, ese conflicto llevado al extremo, es precisamente el conflicto de los suicidas. Porque como uno cree, esa persona cree que no tiene derecho a ser, cree que no es nadie, y si no es nadie, cree que no tiene derecho a vivir. O sea, vamos agrandándolo cada vez, haciéndolo más amplio, y ahí se llega finalmente al suicidio. O sea, el conflicto de identidad, recuerden que dije que es tal vez la base de la enorme mayoría de problemas del ser humano. No reconocerse a sí mismo es no tener derecho o no darse derecho a ser. Bien. Un detalle acá. El subconsciente no entiende de sutilezas ni de sentimientos. Es absolutamente lineal. No entiende matices. No distingue lo real de lo imaginario, simbólico o virtual. Por eso es que podemos hacer un ritual con alguna intención y que resulte efectivo, porque nuestro subconsciente lo toma como real. Por ejemplo, una declaración ante un espejo que se asume como algo real a nivel interior. Esa imagen del espejo equivale a alguien real y no resulta aceptable interiormente que alguien puede decir algo que no sea verdadero. Si la persona dice ante un espejo que se acepta sin condiciones, así será como se asuma. Si vemos a alguien en una pantalla que nos invita a comprar determinado producto diciendo que es lo mejor, ese mensaje se asume como absolutamente real. No podemos diferenciar que eso es una publicidad pagada y que no es necesariamente cierto. Insistiendo, hay una premisa del marketing, no de nosotros, de la biodescodificación, del marketing, que dice que todo lo que entra por los ojos se graba. Entonces, como el subconsciente no establece diferencias, graba todo lo que ve, todo lo que entra por los ojos. Y esa es la gracia de la publicidad. Ver una imagen en una pantalla como nos están viendo a nosotros en este momento, el subconsciente de ustedes no reconoce que eso es una pantalla. Lo único que ve es dos personas enfrente de ustedes que están diciendo algo y que obviamente lo están asumiendo como real. Lo que nosotros decimos lo asume como real. En este caso creemos que es real. O sea, es nuestra idea. Pero eso también sirve como publicidad. Porque si acá enfrente tienen un televisor con un actor que les dice que este producto es genial, que es lo mejor que pueden hacer, comprarlo, consumirlo, que qué sé yo qué, lo graban como verdadero. Entonces podemos usar ese truco del subconsciente para grabar algo útil. Porque si ustedes lo hacen ante un espejo y lo repiten la suficiente cantidad de veces, yo lo llamo la campaña de publicidad interna. A todas mis consultas, cuando les digo esto, les causa gracia. Tenés que hacerte una campaña publicitaria. Les causa gracia, pero es muy efectivo hacerse a uno mismo una campaña publicitaria. Pero una campaña publicitaria no es una vez por día.
Es muchas. 20, Alejandra, 15, 20 veces. Podrían dar Alejandra pautas de dice cómo creer. de cómo crear una realidad adecuada. Primero, yo creo que para hacer un cambio hay que ver qué es lo que queremos cambiar. O sea, no es crear una realidad adecuada, sino a ver por qué yo no creo que esa realidad no es adecuada y ver de dónde nace. Y después sí. Si no, yo digo que es un poco como hacer disparos a ciegas. Sí, podéis pegar alguno, pero es un desperdicio. Eh, y Carolina dice, para el inconsciente todo es real y atemporal. Absolutamente. Cuando vos traes un recuerdo de infancia, lo traes hoy, es hoy. Es como si fuese hace 2 minutos. Y fue hace, a lo mejor, me ha pasado ver una persona de 50 años llorando por un padre que murió cuando tenía 15. ¿Por qué? Porque cuando habló del padre, se le cayeron las lágrimas, porque el recuerdo ese vino a hoy, al momento. La muerte de ese padre se convirtió en algo presente. ¿Mm? Es así, el tiempo no existe. Para el inconsciente no. Alexandra, perdón, dice, ¿qué se puede hacer? ¿Algún ejercicio o repetición diariamente para que nuestra realidad sea positiva, exitosa, próspera, etcétera? Campaña publicitaria. Eh, Hagan unos carteles de la forma, del material, de la técnica que quieran. Puede ser menos hechos en la computadora de cualquier manera. Pueden usar una hoja en blanco, pueden usar una cartulina, pueden usar una madera, lo que sea, una tela, lo que quieran. Pueden usar pinturas, lápices, crayones, lo que quieran, la técnica que quieran, con dibujos, sin dibujos, con marcos, sin marcos, como quieran, pero que tenga estas frases. Yo valgo, yo puedo, yo sé, yo sirvo, yo merezco. 5 frases. Yo valgo, yo puedo, yo sé, yo sirvo, yo merezco. Hagan 3 carteles de esos y pónganlos donde los vean. Por ejemplo, las mujeres que trabajan con la cocina, pongan uno cerca de la heladera. Pongan otro tal vez en la puerta del armario de la habitación. Pongan otro tal vez donde está el lavarropas, si el lavarropas está muy contrario a la heladera, por ejemplo, pongan otro por ahí. Al lado, donde lo vean, donde se choquen, atrás de donde tienen el televisor, al costadito del televisor, cosa que lo vean con la visión periférica. En cualquier parte donde lo vean, no lo van a leer 3, 4, 5 veces, no lo van a leer nunca más, pero lo van a ver y cada vez que lo vean, eso se va a grabar. Ese subconsciente va a terminar por asumir que yo valgo, yo sirvo, yo puedo, yo sé y yo merezco. Es muy importante, pero es muy importante también que esos carteles salgan del alma y no del cerebro. ¿Eh? Por eso es la técnica, la forma, como quieran. Yo valgo, ahí lo están repitiendo. Yo valgo, yo puedo, yo sé, yo merezco. Yo sirvo, faltó. Sí. Y eso, déjenlo. Olvídense que tienen esos carteles puestos por cualquier lado. ¿Sí? Bien. Noelia dice, las afirmaciones son muy efectivas. Sí, así es, dice Noelia. Sí, las afirmaciones es lo mismo que estábamos hablando recién. Claro. Es una manera de crearnos esta realidad. Sí, con una afirmación, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar entrego, confío, acepto y agradezco lo que me pasa en la vida. Todo lo que me pasa en la vida. Firmarlo y quemarlo. Entonces es una manera que actúe directamente a mi subconsciente. Así que sí, las afirmaciones son muy positivas. Sí, sí. Bien, un ejemplo muy concreto de esto podemos verlo en la actual situación de pandemia que estaban preguntando hoy y las situaciones particulares que se presentan. Actualmente llevamos un año con esta situación y una constante publicidad negativa a través de los medios de comunicación. Dejar de consumir noticias es la principal manera de salir de esa realidad.
que fue creando una psicosis colectiva que hace creer en la peligrosidad de un agente externo que resulta desmentida por el paso del tiempo. ¿Recuerdan cuando nos hablaban de imágenes de las calles donde la gente moría y quedaba tirada en las calles? Unas imágenes tremendistas que el tiempo desmintió, pero que hicieron su trabajo. O sea, esa publicidad fue creando una psicosis colectiva, una realidad de miedo. Desde el comienzo se planteó un panorama de muertes generalizadas y eso generó un miedo colectivo a nivel inconsciente que termina creando realidades individuales. Fíjense, un miedo colectivo a nivel inconsciente que termina creando realidades individuales. El subconsciente de las personas asumió que lo que se les decía a través de los medios es algo real. No hay matices, solo realidades. La realidad colectiva nos afecta a nuestra realidad individual, aunque no compartamos las ideas. Si yo me la pasara consumiendo información en televisión, por ejemplo, todos los programas, 24 horas por día, las 24 horas por día, todos los programas, todos los canales, hablando sobre COVID, aunque yo no lo crea, tiende a crear un efecto. Me creo el COVID. Terminó creyéndolo. El subconsciente de las personas asumió que lo que se les decía a través de los medios es algo real. No hay matices, solo realidades. La realidad conectiva nos afecta a nuestra realidad individual, aunque no compartamos las ideas. En esta realidad colectiva de pandemia se generó una realidad de cuarentena que de una u otra manera nos afecta a todos, aunque no estemos de acuerdo. A ver, yo puedo no creer en la cuarentena, puedo creer que no sirve para nada, todo lo que quiera, pero me está afectando de una manera o de otra. En resumen, podemos concluir que nuestro subconsciente genera realidades tramposas para expresar nuestros filtros mentales, llegando incluso a hacernos olvidar determinada cosa que habíamos planeado, porque esa acción podría ser emocionalmente muy fuerte, dolorosa o incluso peligrosa, a criterio del subconsciente. Esto podemos verlo en el ejemplo mencionado anteriormente del abuelo muerto por tener un dinero, y el conflicto grabado a nivel subconsciente es que tener dinero es peligroso, y la realidad engañosa o tramposa es no poder acumular dinero. Para esto pueden aparecer diferentes maneras de perderlo, por ejemplo, ser víctima de robos, estafas, adicción al juego, malos negocios, compradores compulsivos y varias otras posibilidades. Cada vez que pensemos ser víctimas de circunstancias de otras personas o algo externo, deberíamos observar primero que podemos estar siendo víctimas de nuestro propio subconsciente y sus diferentes maneras de crear realidades. En otras palabras, no somos víctimas de una circunstancia externa o ajena a nosotros, sino que somos creadores de esa realidad y por lo tanto víctimas de nosotros mismos. El caso más concreto es un robo, donde lo primero que hay que preguntarse es ¿qué me estoy robando? ¿Qué me estoy robando? ¿O a quién creo que le estoy robando algo? ¿A quién estoy robando? ¿No? Entonces ahí me aparece la realidad, el espejo del que me robo. Dice Jessica, porfi, me responden sobre la migraña, que debo estar psicomatizando. Bien, ¿lo responde vos más sobre la migraña? No, respondele vos, estás vos ahí. Bueno, la migraña es una presión emocional primero, pero depende de dónde aparece, es un poco más largo, hay que buscar qué relación tiene, porque cada parte, como aparecen en distintos lugares de la cabeza, cada parte puede tener un significado diferente. Y yo te diría que pienses en el control. ¿Qué estás controlando? ¿O qué situación estás controlando? Sí, es cierto, ¿no? En perder el control. ¿O cuál situación es la que no estás pudiendo controlar? Porque va en aumento. Sí, tendrías que buscar ahí en base a más que nada el lugar,
A ver, esperá lo que dice acá, fíjate lo que dice Espérate más que, arriba. sí, Ahí. No he visto un loco habitante de la calle con la botella de alcohol en gel, el tapabocas y no tienen epidemia. Y sí, sí, es cierto, y sí, es cierto. Pero no tienen miedo, eso es un punto importante. claro, No porque no tienen miedo. creen en esa realidad, no se meten en la realidad social. Con mi familia estamos aislados por un compañerito positivo. Aún mi niño Aquí mi niño dio aquí mi negativo. niño dio negativo, pero sus leucemias se alteran mucho en este ¿Qué encierro. edad tiene? ¿Qué edad tiene tu hijo, Noelia? Ese es un punto importante. A ver si podés responderme ahí. Eh, mm, Valeria Oviedo. Con metafísica y oraciones se transmuta el miedo. Yo soy salud, bendigo mi salud, celebro la salud. Es una afirmación. Agradezco la salud, es una tendón de Aquiles cortado en pie izquierdo. Es fallar allí donde tenía que ser fuerte. El tendón de Aquiles, fallar allí donde tenía que ser fuerte. Ahí sí interviene la culpa. Sí. Pie izquierdo en persona zurda tiene que ver con algo que se debería dar o debería haber dado. Hace como 3 meses, Jessica Fernández, como 3 meses de psicomatizar con migraña. No descubrí todavía el porqué, pero las migrañas jamás las había sentido. Ahora pasa cada semana, me mata día completo, chucho de frío, y hay que ver qué sucedió hace 3 meses referido al control o algo así. Noelia, 11 años. Eh, Tu hijo de 11 años todavía puede estar manifestándote o puede estar manifestando al padre, como dije primero. Dependiendo No sabemos, si de... se le altera la glucemia, hay un tema de estar listo para la lucha. Y hace 2 es diabético. Hace Hace 12 es dos diabéticos. años es Yo diabético. diría que tenés que descodificar esa diabetes vos, Ella, como madre. literal. Hay que ver, primero que nada, descodificarla, porque en última instancia podemos usar el mismo criterio que uso con el autismo. Sos la persona encargada de cambiar la realidad de tu hijo. Sí, ¿Cómo descodificar hipertensión arterial? Entendiendo que no tenés que transportar ninguna carga, que no tenés que enfrentar ninguna carga. Hay que verla cuando se disparó esa hipertensión, qué carga tenías qué cuesta tenías que repechar, qué carga tenías que arrastrar. Una de esas dos cosas. Por eso parte la hipertensión. quiero aclarar algo. Noelia, es importante que tengas en cuenta que hay un programante y un detonante. El detonante es esto que está pasando ahora, pero el programante es tuyo y obviamente ancestral. Eso sería muy importante, por eso Sí, tendrías que trabajar el tema de la decodificación vos. Podés ayudarlo vos al nene. Bueno, nene adolescente. 11 años. Sí, Todavía esa hipoglucemia de hace 2 años que es diabético, tenía 9, no arrancó ahí, sino que en realidad es directamente ancestral. Tiene que ver probablemente con los padres, y más probablemente con vos misma como madre, por la edad. Por eso digo que primero tenés que descodificarla como si fuera tuya, la diabetes, y segundo tenés que aprender a cambiar esa realidad. yo también tengo diabetes desde los 21, mi edad actual es 43, dice Tenés que Noelia. descodificarla. Ella, claro. El primer detalle es que estás siempre lista para la lucha. Siempre estás, porque el azúcar en sangre, el azúcar, mejor dicho, es el combustible de los músculos. Y entonces las personas que tienen azúcar en sangre, es como si tuvieran el camión de combustible al lado del auto, como si salieran a la El ruta con un turbo. camión de combustible al lado, por si se quedan sin combustible. Esa es, o sea, estar listo siempre para la pelea. Eh, Se puede descodificar a distancia, es lo que hacemos todos los días. Me vino la canción de esta, como es la cubana, que decía azúcar. Azúcar. Eh, Si un para, hijo
tiene un síntoma que usa gafas antes de los 10 años más o menos. Hoy tiene 23. ¿Quién debe tratar el síntoma? El hijo, porque Hoy. ya tiene 23. Pero es un componente transgeneracional que hay que verlo en la madre. También hay que buscarlo en la madre. O sea, los dos. O sea, podría ser cualquiera de los dos en principio, porque eso viene de muy atrás. Carolina dice, para encontrar el programante, ¿se puede hacer el camino al inconsciente? Es otra de las herramientas. Yo personalmente no la uso. Yo uso otra manera de llegar al inconsciente y de comunicarme con el inconsciente. En la realidad hay que ir al inconsciente, justamente. Son diferentes maneras de llegar. Anabela la hace a través de las piedras. Es otra manera. Anaí dice que... La causa de todos los conflictos que he tenido ha sido por los abusos sexuales y maltrato que recibí de niña. ¿Cómo descodifico el programa de abuso sexual? Madre biológica es como si me hubiera... ¿dónde se me perdió? ¿Qué pasó? Se me fue para arriba. Ahí está. Es como si me hubiera dado como mercancía. Tú me la crías y tienes derecho a hacer con ella como puedo. Bien, eso es lo que hemos estado hablando primero, el conflicto de identidad. ¿Quién sos? Es el gran conflicto. Después, la tremenda desvalorización. Los abusos sexuales son justamente lo que más desvaloriza, o sea, es el elemento, la acción, la actuación, lo que sea, como quieran decir, que más desvaloriza, porque precisamente es reducir a la nada. ¿Sigo? Valeria dice, mi hija se cortó en un ataque de ira a los 16 años, no quiere aceptar los límites, no se habla con su padre desde hace más de 2 meses, siempre soy yo la que pone los límites y ella manifiesta lo que... se me fue. Ella manifiesta... No, te fuiste... Que quiere, sí, que quiere que me muera y me entristece enormemente esa situación, ya que siempre me he ocupado de mi hija. El conflicto de identidad. A los 16 años, en realidad lo que está manifestando es el conflicto ancestral. Entonces, lo tendrías que descodificar como madre a ver dónde está tu propio conflicto de identidad. Y tu enojo, fundamentalmente. Conflicto de identidad. Ahí hay un transgeneracional. Totalmente. ¿Y cómo decodifico una situación de apego e infidelidad emocional? No tengo ganas de hacer nada. Bueno, la infidelidad tiene que ver, ahí siempre viene otra vez, está el conflicto de identidad y el transgeneracional. ¿Cómo descodifico una situación de apego? Depende de apego a qué. ¿Apego a qué? Tengo ganas de hacer nada, depresión. Es creer que nada vale la pena. Hay que ver el origen de la depresión. Sí, no tener información cuando se estudia, ¿a qué se debe? Perdón, no, cuando se estudia, ¿qué cosa? No entiendo. No tener información. Ah, puede ser para hacer un transgeneracional. Si es eso. Cuando se estudia. No sé, no sé de qué estás hablando, claro, Carolina. A ver si alguna otra por ahí responde. Si no, lo cerramos porque ya estaría. Sí. Carolina, si te interesa, bueno, para todos en general también pueden escribirnos acá, mandarnos mensajes privados o contactarse con cualquiera de los dos y se puede trabajar. Cada cosa, nuestra manera de trabajar es una única consulta de un par de horas. De una manera o de otra llegamos al conflicto y no trabajamos con un conflicto, sino con todo lo que la persona siente como problema. Qué interesante lo del conflicto de identidad y cuánto influye. Sí. Muchísimo, aunque no lo veamos, aunque muchas veces no veamos el conflicto de identidad. Ahí está lo que dice Carolina, no retener información cuando se lee. Eso simplemente es desvalorización intelectual. Es una creencia propia que puede ser ancestral también, pero básicamente es lo que te dijeron cuando eras más chica, cuando ibas a la escuela.
Juicio. es un juicio propio. O sea, neuronas tenés de sobra, como todos nosotros. El problema, lo que hay es una creencia de que eso no se retiene. Eso es todo. Es Hay que una buscar por creencia dónde viene. limitante, claro. Claro, hay que buscar de dónde viene y nada más. Espera. No retener información cuando se lea. Anda más abajo. Sí, espera. Espérate que Ahí te fuiste. Ahí. Qué interesante lo del conflicto de identidad, más. Ahí. No, más. Ahí. Por favor, ¿cómo descodifico gastar en comprar formaciones online? No hacer en profundidad, no terminarlas y comprar otras y otras y después sentirme agobiado por todo lo que tengo pendiente, por los ejercicios que tendría que estudiar, falta de tiempo. C, seguí para abajo. Que tendría que estudiar. falta de tiempo. Sé que es un absurdo, pero es lo que hay. Muchas gracias. Bueno, desvalorización intelectual otra vez. Creer que no tenés capacidad para hacerlo, para terminarlo, para estudiarlo, lo que sea. Ahí también intervienen los juicios. Sí, sí, sí. ¿Cómo se codifica un apego a la pareja? En realidad no es tanto un apego a la pareja, sino una dependencia emocional. Otra vez el conflicto de identidad, el ancestral, la desvalorización, varias cosas. Y yo diría, y haría una pregunta, ¿cuál es tu apego a tu padre? Esa es la pregunta que me surge con respecto a lo que acabas de decir. El hombre, el paradigma de hombre para una mujer es el padre. Y el paradigma de mujer para un hombre es la madre. ¿No? Y el paradigma de pareja es la pareja Y de la tus pareja padres. de los padres. Muchas gracias. Estamos cerrando. Sí. El conflicto de identidad es el conflicto de padre. En resumidas cuentas, siempre es el conflicto de padre. Cuando hablamos de conflicto de identidad, es el conflicto de padre. Porque el padre es la imagen de autoridad. Entonces, pueden tener, eso es lo que hablamos en el taller que hicimos hace poco, pero puede tener que ver con que el padre es desconocido, el padre es rechazado, el padre se lo juzga, papá era alcohólico, papá era infiel, distintas cosas, papá violento, se lo juzga, o bien, el último caso, el más, un poquito menos evidente, es cuando papá es un ídolo. Cuando papá es un ídolo, papá está en una dimensión sobrehumana y entonces yo, como nunca llego a la altura de mi padre, como papá es sobrehumano, yo no puedo llegar, me desvalorizo. Es otra vez el conflicto de padre. Exacto. Bueno, te hago una última pregunta. Dice, ¿un Alzheimer? Porque son neuronas que no se regeneran. ¿Cómo puedo ayudar a una persona con ese problema? Las personas con Alzheimer tienen altibajos, por lo menos en el comienzo. Ya cuando es avanzado ya es mucho más difícil. Pero tienen altibajos. Entonces, la gracia estaría en encontrar cuando esa persona está en un buen momento y hacerle ver que lo que está manifestando es esas viejas historias tristes que mejor olvidar. Esa es la mejor manera, pero es un poco difícil. Y porque después el problema es que hay que ver todo el antecedente. De mi padre murió por ACV cuando tenía 7 años. Claro, bueno, ahí tenés, vos no conociste a tu padre. ¿Por qué? Porque vos me podés llegar a decir que sí, lo conociste, no, pero lo conociste con una mirada infantil. O sea, como adulto no lo llegaste a conocer. Cuando llegamos a conocer a nuestros padres, a conocer realmente, cuando lo podemos ver de igual a igual, cuando somos adultos. Cuando nosotros somos adultos, ahí nos está transmitiendo, otra vez empezamos, sopa, ahí está de vuelta. Cuando nosotros somos adultos, recién ahí podemos ver, conocer
a nuestros padres. Si ese proceso, ahí decimos que incorporamos a nuestro padre, cuando lo vemos como un hombre, con todos los defectos que pueda tener, pero básicamente como un hombre que al fin y al cabo lo único que hace es manifestar sus propios conflictos. Cuando ese proceso de poder verlo al padre como adulto, como yo siendo adulto, cuando eso se interrumpe por la manera que sea, por la razón que sea, yo puedo quedar atrapado, por ejemplo, en una mirada de niño o en una mirada adolescente y no llegar a la mirada adulto. Y ahí estoy hablando de un conflicto de identidad. Bien, te hago una última pregunta y ya lo cerramos, porque la última lo hacemos otro día. Espérate que me faltó una pregunta que estaba acá arriba. Espera. Una vez tratado y superado el conflicto de identidad con el padre, ¿vea posible rediseñar el modelo de pareja? Sí, probablemente. Que vaya a ser la misma pareja no lo sé. Porque las parejas siempre son perfectas, porque cada uno es espejo del otro. Entonces, cuando uno evoluciona, si el otro evoluciona, todo bien, fenómeno, la pareja continúa. Si uno evoluciona y el otro no, ahí puede haber problemas. Ahí no sabemos qué es lo que puede pasar. Y no es así, es mayor el tiempo, no entiendo, no tengo noción del tiempo. Hace un mes y estás en pleno proceso de cambio, es muy pronto. Hemorroides. Hemorroides y fístula tiene que ver con un tema de identidad, de una necesidad de ser reconocido. De ser reconocido, no sé en qué situación, depende del ambiente, el formato, puede ser hasta reconocido por el padre, por el jefe, no sé, depende de cada caso. Conflicto de artritis reumatoide. Artritis es un tema de enojo, tiene que ver con un cansancio por hacer, un enojo por tener que hacer lo mismo una y otra vez. Un enojo, ahí hay una desvalorización, por eso se inflama, la artritis inflama, hincha. Cuando hay inflamación, hay enojo. Volviendo al tema de las profesiones, ¿qué significado tiene no encontrar carrera que me valga, que me haga sentir que es eso a lo que quiere dedicar? Empezar varias carreras y no terminar ninguna, con los trabajos y los emprendimientos lo mismo. 38 años y he hecho de todo. He empezado varias carreras y no encuentro mi camino. Identidad y desvalorización intelectual. Que puede ser que puede venir de papá o de más atrás. Sí, puede ser muy. Porque puede ahí ser es un conflicto ancestral. Sí. Bien, cerramos. Por ahora esto es todo. Espero, hemos pasado más de una hora, no era la idea estar tanto tiempo. Disculpen que no es un problema nuestro la falla de la transmisión. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, cualquier eventualidad, hasta la próxima. Cualquier pregunta, pregunten por mensajes. Y escriban en el grupo. Escriban en los grupos, como quieran. Adiós. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Tengo muy poco pelo. Pues ya le dije que finalizar.